hace rato que veníamos señalando que el gobierno tenía que retomar su agenda judicial. Era muy importante que el gobierno retomara la agenda judicial. Y este encuentro del ministro Martín Soria con los miembros de la Corte Suprema va por ese camino, arranca por ese camino. Decíamos, si vos no ocupás ese lugar, te lo ocupan. Si vos políticamente no te plantás, políticamente no le decís a la Corte, nosotros estamos acá, los estamos mirando, no se puede hacer cualquier cosa en el Poder Judicial, no se pueden tolerar tantos atropellos, tanta barbaridad, tanto lofer, tanta promiscuidad de relaciones entre el poder político y la Corte durante el gobierno de Mauricio Macri, tanto abuso, no se puede creer que el tipo que nombró a dos de los que estaban sentados frente a Martín Soria está prófugo de la justicia, cumple un año prófugo. Pepín Rodríguez Simón fue el que le dijo a Macri, nombremos a Rosenkrantz, nombremos a Rosati, nombrémoslos por decreto. Y los dos inmoralmente dijeron que sí. Ese tipo, el que armó esa jugarreta contraria a la Constitución, de lo peor, el que hablaba, el que tiene más de 80 llamadas con Rosenkrantz, el amigo de Rosenkrantz, el que compartía con Rosenkrantz el laburo de abogado de Clarín. Estaban sentados ayer frente a Soria. Entonces, ¿cómo quedarse callados? ¿Cómo no decir? Hace rato que se necesitaba una palabra firme del gobierno para decir esto es un mamarracho, esto no va a ningún lado, el Poder Judicial es un desastre, pero por culpa de ustedes. Ustedes se callaron la boca cuando había festival de prisiones preventivas injustas, cuando había reuniones pornográficas de Macri con jueces días antes de dictar sentencias, cuando hubo relaciones pero lamentables de la justicia con los medios de comunicación y con servicios de inteligencia, todos juntos, bañándose en el mismo charco contaminado de injusticia total. Entonces, ¿cómo no sentarse en algún momento y ponerle los puntos a esta gente? Para que entienda que hay un gobierno que no va a quedarse callado, que no va a quedarse callado. Después veremos, algunos dicen hay que hacerle juicio político, otros dicen hay que marcarles la cancha, no sé. Ahí puede haber divergencias, pero como decía una frase que me gustó de Jeff Bezos, estemos en desacuerdo, pero comprometidos en que la agenda judicial es muy importante. Podemos tener alguna diferencia en cómo avanzar con esta Corte, pero siempre con claridad de que hay que avanzar, de que hay mucho por hacer, de que hay que depurar. Después vemos si es la autodepuración o es a través de un juicio político, veremos. Pero que esta Corte es un mamarracho y que tiene muchas explicaciones, le debe al pueblo argentino, no hay ninguna duda, se lo dijo en la cara ayer Martín Soria. Con felicitaciones de las dos personas que gobiernan el país, del presidente y de la vicepresidenta, que acompañaron los dichos, sin duda. Repercusiones, porque cuando le pegás al chancho, aparece el dueño. A ver, bueno, primero vamos a escuchar a Soria, dale. Dije muy claro, yo no vengo a hablar del fallo que ustedes están anticipando por esos medios que van a sacar de una ley, fíjense, ¿no? 2006. Sí. 2006, pasaron 15 años. ¡Qué velocidad! Y recién ahora se dan cuenta que era inconstitucional cuando casi el 75% de los funcionarios judiciales están nombrados por esa ley, designados por esa ley. Es una vergüenza. Hace casi 5 años, perdón, casi 4 años que este fallo respecto de la constitucionalidad del Consejo de la Magistratura, de la ley del Consejo de la Magistratura, que insisto, es del 2006, hace más de 4 años que duerme en un cajón en la Corte Suprema. Y se los dije a los supremos, a los jueces, le digo, mire, que quede claro, yo no vengo a hablar de la ley o el fallo que ustedes están por sacar, que anuncian en Clarín en La Nación, porque sencillamente me parece que sería una falta de respeto de mí hacia ustedes y de ustedes hacia mí estar hablando de un fallo que van a sacar, porque es lo mismo que yo denuncié en la mesa judicial que pasaba. Totalmente. Bueno, y lo dijimos, le pegás al chancho y aparece el dueño. ¿Querés ver cómo salió el dueño a decir esto es mío? Che, no se metan que esto es mío.
Clarín y La Nación en 2 minutos. Mirá, no, primero vamos a ver las repercusiones de cómo plantearon, cómo planteó La Nación y Clarín. Lo mostró Víctor Hugo hoy. Cómo La Nación y Clarín plantearon que era un ataque del gobierno a la Corte Suprema. Esto es muy importante, porque ahora viendo quién sale a defender a la Corte, te das cuenta para quién trabaja esta Corte, quién está cerca de esta Corte. Insisto, Rosenkrantz era abogado de Clarín. ¿Era? Pepín Rodríguez Simón era abogado de Clarín. Bueno, ahora con trabajo remoto desde Uruguay porque está prófugo de la justicia. De verdad que es impresionante. Ahí está, mirá. Un ministro de Cristina aprovechó una visita a la Corte para atacarla, dice Clarín. Un ministro de Cristina aprovechó una visita de la Corte para atacarla. Aumenta la tensión entre la Casa Rosada y la Corte tras la visita del ministro Soria, tras el ataque, del ministro Soria. Salieron a defender como locos. ¿Qué defienden, muchachos de Clarín y La Nación, de esta Corte? ¿Qué defienden? El lawfare, los fallos rapidísimos a favor de Clarín, cuando hay algún problema, cuando quieren aumentar los precios desorbitadamente, cuando tienen algún problema de regulación y la Corte sale siempre a defenderlos. ¿Qué es lo que defienden tanto, que les gusta tanto de esta Corte a la gente de Clarín? Que le fallan siempre a favor, que tienen línea directa, que charlan todo el tiempo con la Corte, que además acompañaron desde Clarín el lawfare, que esta Corte también bancó, las prisiones preventivas celebradas, festejadas por Clarín y por supuesto con el silencio cómplice de esta Corte Suprema de Justicia. Dejémonos de joder, sabemos quién es quién en la Argentina, lo sabemos muy bien. Mirá también cómo salió Juntos por el Cambio a defenderlos, claro. Los funcionarios de este gobierno no comprenden el valor de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial como garantía irrenunciable de las libertades. Soria pretende ejercer un tutelaje sobre la Corte. La división de poderes impide que alguien le diga algo. La Corte sí puede fallar sobre decisiones del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo no puede decir nada con respecto a la Corte. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto que en una reunión protocolar no le puede decir lo que piensa? ¿Cuál es? ¿Qué clase de impunidad quiere tener la Corte? La Corte no es impune, ¿eh? La Corte no es impune. Paula Oliveto, otra fomentadora del lawfare, otra que tenía relaciones espurias, relaciones obscenas con servicios de inteligencia paralelos como el de D'Alessio. Pau Oliveto, sí, la amiga de D'Alessio, habla de justicia, por Dios. El gobierno se propone avanzar sobre la justicia. Las expresiones del ministro Soria a la Corte son temerarias y autoritarias. Como oposición tenemos que trabajar para limitar el kirchnerismo. Cualquier otra discusión es irresponsable ante la crisis que como pueblo vivimos. Ya con que ella colabore, no teniendo más relaciones obscenas con servicios de inteligencia, ayuda a la sanidad de la justicia. Pablo Abeluto, cuánta vergüenza que exista un ministro tan incompetente y patotero como Soria, incapaz de comprender la división de poderes, la democracia y la Constitución. A ver, en una reunión protocolar se hablaron cosas. ¿Cuál es el problema? Que le diga lo que piensa el gobierno de la Corte. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Abeluto de esto no entiende nada. Pues de pocas cosas se entiende Abeluto, pero de esto no entiende nada. ¿Cuál es el problema? Que vaya Soria y le diga a la Corte, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa esto. Explíquenme. Explíquenme porque 6 años tarda en definirse la situación de Carlos Pedro Blaquier, acusado de delitos gravísimos, de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos, pero una restricción a Clarín, que a Clarín no le gusta, en 4 meses sale el fallo como un torpedo. Explíquenme, ¿cuál es el criterio? ¿Qué les pasa, muchachos? Tantas cosas tiene que explicar esta Corte, tantas cosas. Pero le pegas al chancho y salen los dueños. Laurita Alonso, esta amenaza aviesa es gravísima. ¿Cuál amenaza? Es gravísima para el Estado de Derecho. ¿Quieren acuerdo con el fondo? Este sujeto no puede ser ministro de Justicia. No creo que se animen a declarar inconstitucional la ley de la magistratura. Bueno, vamos a eso. Ponémelo de Clarín porque vamos a aclarar las mentiras. Se sube a una fake news Laura Alonso. ¿Qué pasó? Pasó que lo que dijo claramente Martín Soria acá. Nosotros
No sabemos si va a salir el fallo declarando inconstitucional la conformación actual del Consejo de la Magistratura. No sabemos. Lo que creo, dijo Soria, es que no van a llegar a declarar inconstitucional los nombramientos de los jueces que se hicieron en base a esa ley. Porque podría llegar a pasar esto. La Corte declara inconstitucional la ley, que es del 2006, y después dice todos los nombramientos del 2006 hasta ahora y fueron injustos si provienen de una ley que es inconstitucional. Estaba mal conformado el Consejo de la Magistratura. ¿En qué situación quedarían cientos de jueces? Eso es lo que dijo Soria, que no creo que se animen a eso, no que no se animen a fallar declarando la inconstitucionalidad, porque sobre eso ni opinó, porque dijo no voy a opinar sobre un trascendido. Pero claro que pueden declarar inconstitucional la ley, desde ya la ley del Consejo de la Magistratura, pero no declarar inconstitucionales los nombramientos. Pasa que esta gente o no piensa o ya tienen una mala leche, pero terrible. Mirá lo que dijo Clarín. Nuevo desafío de Martín Soria a la Corte. No creo que se animen a declarar inconstitucional la ley de la magistratura. No dijo eso y lo aclaró en un tuit. No dijo eso. Yo lo entrevisté. Y escucho y pienso. Y ustedes también escucharon, señores de Clarín. ¿Por qué esta mala leche de malinterpretar y de mentir? Mirá lo que dijo Soria. No tergiverses, Clarín. Claro que son capaces de declarar inconstitucional la ley. De la Corte del 2x1 a los genocidas nada me sorprende. Lo que imagino que no harán es invalidar el nombramiento de los jueces designados bajo esta ley, que la justicia demoró 15 años. 15 años demoró la justicia en analizar. Pero necesitaban, como fue muy correcto Martín Soria, porque dijo todo lo que tenía que decir, pero no dijo una sola cosa fuera de lugar. Fíjense que no tienen de qué agarrarse. Tienen que inventar, que él dijo no se van a animar, tienen que inventar una mentira, porque no saben qué criticarle de lo que dijo Soria. Porque Clarín, Laura Alonso, Negri, toda esa runfla, saben perfectamente que lo que dijo Soria es absolutamente cierto. Es verdad, ¿o acaso no iban los jueces de la casación a chuparle las medias a Mauricio Macri, a jugar al pádel con él, 2 días antes de fallos en contra de Cristina Kirchner? ¿Que eso es falso? ¿Es falso que Pepín Rodríguez Simón los nombró por decreto aconsejando a Macri y ahora está rajado, escapado como un cobarde en Uruguay? ¿Es falso? Yo le pregunto a Clarín, ¿es falso eso? ¿Es mentira? ¿Es mentira también que había un show de prisiones preventivas absurdas, violatorias de la ley? Ninguna de ellas se aplica ahora. La doctrina Irurzun. ¿Qué es mentira, Clarín, eso? Que vos, Clarín, lo festejabas en la tapa cada vez que metían en cana a alguien con una decisión injusta, como eran las prisiones preventivas, de causas donde todavía eran inocentes. ¿Qué es mentira eso? ¿Es falso? No tuvieron nada para reprocharle a Martín Soria de lo que dijo frente a la Corte. Tuvieron que inventar que decía una cosa que no dijo. ¿Te das cuenta? Fue correctísimo Soria y durísimo al mismo tiempo. Se puede ser muy duro y correcto. Y así fue el ministro de Justicia. Mirá Rosenkrantz. ¡Ah, mirá! Para que nos acordemos. Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira, Clarín. Rosenkrantz fue citado a declarar por sus 59 llamadas con Pepín Rodríguez Simón. Pero esto debe ser mentira. Esto debe ser mentira. No, no es mentira. Es la pura verdad. Esto lo investigó y lo investiga la jueza Servini. Pero lo llamó a Pepín Rodríguez Simón y se rajó. 2 personas que están sentadas en la Corte le deben su lugar a un tipo que está prófugo de la justicia. Si eso no es raro, no es preocupante, que fueron nombrados por decreto y ellos lo aceptaron violando la Constitución, sugerida toda esta maniobra nefasta por un prófugo de la justicia, yo ya no sé qué pensar. Vamos.